para volver a iniciar. Vale. Está. ¿Ya la puedo compartir o todavía no? Voy a mirar acá. ¿La ven? Ya voy a mirar. Yo no la veo. Ya se ve, estaba cargando. ¿Sí? Ya la están viendo, yo no la estoy viendo, pero entonces Nicolás va pasando donde yo le diga, ¿sí? Profe, tienes que, si la quieres ver, o no sé, tenía que irse a la Profe, otra dentro de pantalla de los Nicolás, ahí en usuarios personas. que... Sí, Tengo que... dentro de la Ay, videollamada revise las personas que están conectadas. Profe, ya lo vi acá. ¿ya lo vio? ¿Lo Sí, encontró? ya lo vi. Sí, Vale, listo. ahí lo veo chiquitico. ¿Listo? Entonces Listo, parémonos sí. en Si lo caracterización quiere de ver riesgo. más grande, dele clic. ¿Ya lo puede ver, profe? ¿Tú lo vas pasando? Sí, ya. Sí. Listo. Entonces estábamos en caracterización de riesgo, ¿sí? Entonces les estaba diciendo que la caracterización de riesgo es la última etapa de la evolución del riesgo, donde se integra la información sobre la toxicidad obtenida, de la evaluación de la dosis respuesta y sobre la información obtenida de la exposición, ¿sí? Aquí vamos a mirar lo que son factores ambientales, interacciones de los contaminantes y toxicidad de las mezclas. Vale. Nicolás, siguiénteme al favor. La siguiente. Entonces, entre la siguiente, entre los factores ambientales que se pueden, la siguiente, Nicolás, esa. Entre los ¿Esa? factores ambientales, sí, que se pueden presentar con las sustancias tóxicas en el medio ambiente, los efectos que podemos ver son el efecto invernadero, inversiones térmicas, el smog fotoquímico, la lluvia ácida, la contaminación del aire y la contaminación del agua. ¿Sí? Entre las condiciones climáticas y meteorológicas que encontramos en los factores ambientales está lo que son las actividades lumínicas. ¿Sí? La luz es un activador químico, ¿sí? Que puede modificar los procesos tóxicos. El siguiente, Nicolás, puede modificar los procesos tóxicos, como por ejemplo en verano, que los pacientes que tienen saturnismo por exposición de plomo, ellos crean o tienen causas la luz sobre fotoalergias o son fototóxicos. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen intoxicación por plomo, esto se acumula o en los huesos o puede ir a vía sanguínea y a través de la vía sanguínea puede afectar lo que es la circulación debido a que el plomo se puede fijar en receptores de la hemoglobina, ¿sí? Y esto hace que todo ese
esa sustancia pueda ir a diferentes órganos y producir sensibilidad en estos pacientes. En estos pacientes se produce anemia debido a que esos receptores que ocupa el plomo pues no permite que se pueda fijar bien la hemoglobina. Hay factores ambientales también, como es la temperatura, que afecta la toxicidad de determinadas sustancias, donde esta interviene aumentando las reacciones químicas. Siguiente. También las temperaturas ambientales ayuda a que haya vasodilatación en los organismos que están con intoxicaciones. Esta vasodilatación, ¿qué quiere decir? Que hay más flujo sanguíneo, entonces el tóxico puede viajar más rápidamente a diferentes órganos, ¿sí? Y poder causar un daño a un órgano diana por la vasodilatación debido a que aumenta la circulación. Los cambios de la temperatura también alteran las funciones fisiológicas de los organismos, así como influyen en los factores que son tóxicos cinéticos, el ingreso del tóxico al organismo y la forma en que va a causar daño en los diferentes órganos. Las temperaturas del medio ambiente también influyen en la severidad, la duración y la naturaleza de los efectos tóxicos. Quiere decir que la temperatura es un aliado de los tóxicos que en determinadas condiciones él puede favorecer para que haya una mayor efectividad del tóxico en el organismo y favorece para que se produzcan daños a nivel sistémico en el organismo que está intoxicado. Entre otros factores ambientales que pueden intervenir con los tóxicos es la presión atmosférica. Siguiente. Las reacciones químicas es proporcional a la presión, de manera que la interacción de los tóxicos con sus receptores es más intensa al aumentar la presión. La presión atmosférica o del ambiente en el que se pueden encontrar el organismo influirá en la absorción de los gases, vapores y en la eliminación por vía pulmonar, ¿sí? Entonces esto también influye en la toxicidad de las sustancias y el efecto que tienen estos vapores para poderlos eliminar, eliminar estas sustancias del organismo. Siguiente. La toxicidad de una sustancia puede incrementarse o disminuir por la exposición simultánea o consecuencia con otras sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay efectos que pueden ser combinados, donde pueden ser aditivos, pueden ser sinérgicos o pueden ser potenciantes. Entonces, los aditivos son los que se suman los dos, una respuesta individual y me va a dar una respuesta mayor. En los sinérgicos es la mayor la respuesta de la que se esperaba si ellos estuvieran individualmente. Quiere decir, si la respuesta era de 1 y 1, entonces aquí vamos a tener una respuesta de 3, porque al unirse van a crear una reacción más alta al tóxico, va a hacer un daño mayor. Y los potenciantes o antagónicos es una sustancia que no es tóxica, pero al agregarla a otra, hace que esa que sí es tóxica aumente su toxicidad, ¿sí? Una sustancia que no es tóxica se le agrega una que sí ayuda a que ésta se potencie y a que tenga mayor daño. Siguiente. Entonces, en las interacciones de los contaminantes tenemos el antagonismo, cuando dos sustancias que interfieren mutuamente en sus acciones o una interfiere con la acción de la otra. Entonces, quiere decir, ellas ahí están interfiriendo, están compitiendo por diferentes tipos de receptores o pueden ser antagónicas funcionales o antagónicas químicas. En las antagónicas funcionales
cada tóxico produce un efecto contrario sobre la misma función fisiológica. Quiere decir, por ejemplo, lo que les explicaba ayer sobre lo de las serpientes, tienen un efecto antagónico diferente, quiere decir, tienen una reacción, una es benéfica y la otra es dañina para el organismo. Y el antagonismo químico es el que se utiliza para la inactivación de una reacción química entre dos sustancias que dan lugar a un producto de menos toxicidad. ¿Sí? Entonces colocan dos tóxicos que sean antagónicos químicamente para que ellos compitan, y como compiten, entonces esta toxicidad va a ser menor. Siguiente. El antagonismo disposicional es la alteración ¿en qué? En la absorción, distribución, metabolismo y excreción de las sustancias. ¿Para qué? Para disminuir la concentración de los sitios donde ellos se van a ubicar como el órgano diana. Y el antagonismo por recepción es el bloqueo de una sustancia por otra. Entonces, hay una sustancia que está causando daño, ¿sí? Produciendo un efecto, y colocan un receptor que inactive esa sustancia. Por ejemplo, el receptor de la colinesterasa, como la atropina en el envenenamiento por plaguicidas con organofosforados, debido a que está inactivando la actividad de esa enzima. En la interacción de los contaminantes, el incremento de la toxicidad por interacciones químicas pueden ser debido a varios mecanismos. Porque una sustancia desplaza a otra por la modificación del pH o porque compiten por el transporte renal. Esto se los expliqué ayer. Sobre la excreción entonces compiten por el transporte para poder ser eliminados y queda entonces uno de ellos acumulado. Siguiente. La toxicidad de las mezclas. Entonces, en la toxicidad de las mezclas, los organismos en la naturaleza pueden estar expuestos a diferentes mezclas y compuestos al mismo tiempo. Quiere decir, yo puedo estar expuesta a dos tipos de gases diferentes. Esta exposición a mezclas pueden resultar en interacciones toxicológicas. Al tener yo dos tóxicos que me estoy exponiendo a ellos al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con estas sustancias? Ellas van a tener diferentes clases de interacciones. Las interacciones toxicológicas son una relación en la cual la exposición a dos o más sustancias resultan en una respuesta biológica, que puede ser cuantitativa, cualitativa, diferente a la esperada a la acción de cada una de las sustancias. Entonces, al yo estar expuesto con dos mezclas diferentes de tóxicos, pues se van a tener diferentes clases de exposición y diferentes clases de toxicidad, niveles de toxicidad y de respuesta del organismo que tiene el proceso de intoxicación. La exposición a múltiples sustancias puede ser secuencial o puede ser simultánea. Es decir, el tiempo y la respuesta alterada puede ser mayor o menor. La siguiente. La interacción puede ocurrir por mecanismos tales como alteración en la absorción, en la unión de las proteínas o en la biotransformación, ¿sí? Entonces, esta interacción puede ocurrirse de diferentes formas, o es por la absorción, o por la unión del tóxico con las proteínas, o por la forma como hay la biotransformación de este tóxico por otro metabolito diferente, o por la excreción, cómo compiten por eso. Siguiente. Tipos de acciones conjuntas. Entonces, cuando hay interacción y hay mezclas de tóxicos, la exposición a dos sustancias tóxicas pueden producir una respuesta que sea simplemente aditiva o que sea mayor o que sea menor a la esperada.
de la suma de respuestas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy expuesto a dos sustancias diferentes, puede ser simplemente que sean aditivas y que la respuesta o me sea mayor o sea menor a lo que están esperando con la exposición del tóxico. En términos usados para definir las interacciones toxicológicas, el efecto aditivo, cuando el efecto combinado de dos sustancias es igual a la suma de dos efectos individuales, quiere decir que si las sustancias son aplicadas juntas, quiere decir 1 más 1 nos va a dar 2. Aquí son aditivos y ellos no van a tener ningún cambio, ni van a aumentar ni van a disminuir. Siguiente. En el tipo de acción conjugada 1 tenemos efectos sinérgicos cuando el efecto es combinado de dos tóxicos y es mucho mayor que la suma de los efectos individuales. ¿Qué quiere decir? Que si yo uno un tóxico con el otro, me va a dar una reacción mayor. Eso se da una reacción de 5. 1 más 1, 5. Y eso es un efecto sinérgico. Quiere decir, cuando aumenta la toxicidad por la combinación de los dos tóxicos. La potenciación más que adición ocurre cuando un compuesto tiene un efecto tóxico solo cuando se aplica con otro. Quiere decir, si es solo, él no va a causar ningún daño. Pero si yo lo estoy mezclando con otro tóxico, ahí sí va a tener un efecto tóxico en el organismo. Quiere decir, uno que no produce 0 más uno que sí produce, entonces me va a dar un efecto de 4. El efecto antagónico menos que aditivo es cuando dos compuestos químicos aplicados conjuntamente interfieren entre sí en sus acciones o cuando uno interfiere con el otro. Quiere decir que si tenemos la acción de este que es de 2 y la de este que es de 3, como están compitiendo, ¿sí? O sea por receptores, o sea por biotransformación, o sea por eliminación, el efecto es de 4, disminuye el efecto. Siguiente. En el tipo de acción conjunta 2, tenemos que las interacciones pueden ser diferentes, incluso opuestas, dependiendo de la magnitud de la exposición del tóxico. Ejemplo, la aditiva, bajas concentraciones, y la antagónica a altas concentraciones. Mediante condiciones desfavorables para la supervivencia de los organismos, será sinérgico, mientras que las condiciones favorables sean antagónicas. Por ejemplo, en la adición del cobre y el zinc. Más que aditivos es cuando, por ejemplo, el insecticida, como los órganos fosforados, donde mezclan el ozono, el dióxido de nitrógeno, con el óxido de azufre en las plantas, ¿sí? Es más que aditivo, está potencializando esa acción de esos diferentes tóxicos. Y menos que aditivo, son pocos o escasos ejemplos que se pueden encontrar en el medio ambiente. Se pueden encontrar algunos en el medio acuático donde se agregan varias mezclas y disminuye la toxicidad de las dos sustancias que estén involucradas. Existen 4 tipos de antagonismos, la siguiente, que tenemos el antagonismo funcional, el antagonismo químico, el antagonismo de disposición y el antagonismo de receptor. Entonces, en el antagonismo funcional tenemos que son efectos opuestos, ¿sí? Dos sustancias que tienen efectos opuestos. En el antagonismo químico tenemos las dos sustancias que producen un efecto menor de toxicidad. Y el antagonismo de disposición es donde se ha cambiado la concentración o duración de estos tóxicos y disminuye su efecto en el órgano diana. Y el antagonismo del receptor es cuando se unen al mismo centro de receptor. Y entonces, como esos dos tóxicos están unidos en el mismo centro receptor, pues va a disminuir el efecto individual de toxicidad de cada sustancia.
Aquí traigo un ejemplo. Yo no puedo mostrar. Si la muestras acá, la siguiente. Aquí hay un ejemplo con ratas, donde estas que son líneas que no son oscuras, ¿sí? Es la mezcla de lo que es el sodio de cianuro, que sería este, ¿sí? Un sulfuro y un ácido. Cuando le agregan este es un experimento con ratas, cuando les agregan esta cantidad de nitrito sódico, cambia el comportamiento de estas sustancias. Si ustedes ven, aquí mire la curva, ellas van, ¿sí? Esta curva, por ejemplo, del sodio de cianuro, ¿sí? Al agregarle nitrito, ¿sí? Tiene un efecto antagónico, quiere decir que disminuye un poco el efecto tóxico de la sustancia, ¿sí? Mire que en los tres se comporta igual. Pero ¿qué pasa? Que hay determinados químicos que si los agregan a unas dosis más altas, este nitrito, ¿sí? Si lo agrego a una dosis más alta en las ratas, puede causar un efecto mayor, inclusive más de la mortalidad de la dosis letal del 50% puede aumentar. Entonces, en estos experimentos no se puede, tiene que mirarse muy bien la cantidad que se le va a agregar al organismo para exponerlo a un nivel de toxicidad, para mirar las mezclas, cómo se comporta ese tóxico, ¿sí? Cómo se comporta esta sustancia con esta otra sustancia. Por ejemplo, en este experimento fue antagónico, porque disminuyó la capacidad tóxica de de estas diferentes sustancias. Pero si se le agrega más cantidad, va a ser más dañino el nitrito sódico que que las mismas sales que se le han agregado a los ratones. La siguiente. Nicolás, la siguiente. Esa es la Ahí. explicación. La siguiente. Profe, ¿usted tiene el documento de investigación donde hicieron esta revisión? Es esta de acá arriba. Ok. Esta es la explicación. Sino que no se las voy a explicar porque ya las acabo de explicar. ¿Sí? Es este de acá. La diapositiva anterior está la explicación que les acabé de decir. ¿Sí? Vale. Bueno, en el cálculo de la toxicidad de mezclas se usa mucho la unidad tóxica, ¿sí? Para calcular la toxicidad de mezclas. Entonces, existen diferentes métodos para medir la toxicidad de dos tóxicos. El más sencillo y el más utilizado es la unidad tóxica, ¿sí? Aquí les estoy presentando la fórmula que es concentración presente del tóxico sobre concentración letal en el umbral. ¿Se acuerda cuando vimos las curvas de dosis letales? La ubicación donde era la dosis letal del umbral, que era donde había el inicio de la dosis letal, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa parte cuando vimos dosis letal al 50%? Que estuvimos mirándolo en una gráfica. Entonces, esa era la concentración que se colocaría acá, ¿sí? Siguiente. Vale. Acá nos muestra un ejemplo del cálculo de la toxicidad de mezclas, donde nos dice que las toxicidades del cobre con el detergente, con ¿sí? Independientemente, esta es la concentración que ellos muestran, ¿sí? Acá está, Sí, independiente de ellos, el cobre y el ¿sí? Pero cuando sí. se mezclan, mire el efecto que tiene, ¿sí? Este efecto en conjunto es más aditivo. ¿Por qué? Porque potencializa, ¿sí? Potencializa uno de los tóxicos, ¿sí? Al mezclarse, Sí, ¿sí? Aquí está la sí. explicación, ¿sí?
Acá están independientes, al mezclarlos hay un efecto aditivo, ¿sí? Siguiente, ahí se retrocedió, la siguiente. Ah, no, ¿Aquí? no. Después de, O sea, primero esta. más arriba, devuélvase un poquito. Ahí, ahí. Dice el ejemplo del cálculo de toxicidad de mezclas. Hace la explicación del anterior, ¿sí? Sí. Siguiente, de la curva que vimos anterior. Entonces, acá en la valoración de las mezclas, dice que para realizar el ensayo de una mezcla de dos compuestos es necesario, esa ya la vimos. Acá la valoración de las mezclas, entonces, Spray en 1960, basado en el concepto de unidad tóxica, si la respuesta es producida por combinación de dos tóxicos, vamos a mirar la curva para que me lo entiendan. Hagamos la siguiente. Esta es la explicación. Acá. ¿Sí? Entonces, Ujú. si quiere, colócame la gráfica y yo les explico la gráfica. ¿Sí? Coloca la gráfica, listo. Sí, Entonces, según profe, el ya, estudio que, ya, ¿sí? ya lo cambié a la gráfica. Listo. Entonces, según el estudio que hizo Spring en 1970, ¿el que hizo? Miró cómo era el efecto tóxico de unas sustancias, ¿sí? Entonces él hizo esta gráfica y dijo que si el efecto, es decir, si hacía la gráfica, ¿sí? Y si el efecto de los tóxicos entraba en este triangulito, ¿sí? Era un efecto más aditivo, ¿sí? Era un efecto de adición y era un efecto más aditivo. ¿Qué quiere decir un efecto más aditivo? Que va a potencializar uno de los tóxicos, ¿sí? Mm, Estaba en esta parte de acá, quiere decir que no había interacción entre las dos mezclas. Y si en vez de estar acá abajo, sino por encima de 0,5, aquí era más aditivo, ¿sí? Aquí era menos sí. aditivo, aquí era más aditivo, ¿sí? Menos aditivo quiere decir que disminuye el efecto del tóxico, ¿sí? ¿Sí me entienden esta parte? Sí. Y si estaba por fuera del recuadro, quiere decir que no había ninguna interacción, que era un efecto ¿qué? Antagónico, ¿sí? Si estaba por fuera del recuadro y no estaba en el triángulo, no era ni más aditivo ni menos aditivo, sino que los tóxicos, la mezcla del tóxico tenía un efecto antagónico donde o podía disminuir o neutralizar, ¿sí? La capacidad Sí. de los tóxicos. ¿Listo? La explicación está en la parte de arriba en la que inicialmente mostró Nicolás. ¿Listo? Pero quería En esta. explicarle la gráfica para que la entendieran. Sí. Siguiente. Vale. Resulta que en la valoración de las mezclas siguiente se usa el isolograma de la acción conjunta. Entonces, ¿en qué consiste? Acá está toda la explicación. Yo les voy a explicar la gráfica, ¿sí? Para no leerles todo esto. Se las voy a explicar y ustedes ya después la leen con despacio y tratan de interpretarla según la explicación que yo les doy y si no me preguntan en la próxima clase. Acá, ¿qué Vale. hicieron? Listo. Entonces hicieron, independientemente, tomaron y realizaron la dosis letal de dos sustancias, ¿sí? Aquí dan el Mm, ejemplo de dosis letal de la A y dosis letal de la B, ¿sí? Dosis letal de la sí. A y dosis letal de la B, ¿sí? Trazaron una línea donde estaban encontradas esas dosis, ¿sí? ¿Sí ven eso acá?
trazaron la línea de la primera dosis letal y de la dosis letal de la otra. Después, ¿qué hicieron? Después de eso, tomaron otra medida con la dosis en la que ellos se estaban mezclando, ¿sí? Y miraron si la dosis letal era mayor o si la dosis letal era menor, según las mezclas de los tóxicos, ¿sí? Si los puntos Sí. caen por debajo de la recta, es decir, si van por debajo de la recta de la región 2, indica que es un efecto sinérgico de las dos sustancias, ¿sí? Sí. O si es por encima, es mayor, es aditivo. Y cuando los puntos caen por fuera del triángulo de potenciación y por encima de la recta aditiva, tenemos efectos antagónicos, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que es sinérgico si las dos sustancias están por debajo de la recta de la región 2, ¿sí? Sí. Y es un efecto sinérgico de las dos sustancias o es mayor que aditivo. Y cuando los puntos caen fuera del triángulo, ¿sí? Cuando caen por fuera de este, al adicionar los dos tóxicos, ¿sí? Mm. Y por encima de la recta aditiva, tenemos un efecto antagónico. Es muy parecido a lo anterior, ¿sí? Por debajo es aditivo, por encima es antagónico, ¿sí? Es Sí, otra señor. forma de ver, ¿sí? Sí. Siguiente. Existen dos tipos de efecto aditivo, ¿sí? Entonces, son las acciones independientes o acciones similares, ¿sí? En las acciones independientes tenemos donde los tóxicos actúan de manera independiente y cada uno tiene que su modo de acción diferente, donde cada uno tiene su órgano diana diferente, donde la susceptibilidad de un compuesto se puede correlacionar con la susceptibilidad del otro compuesto, es decir, ellos actúan independientemente. Y el efecto, que es una acción similar, es cuando los tóxicos producen efectos similares en el mismo centro de forma independiente, de forma que un compuesto puede ser sustituido por una proporción constante del otro. Las valoraciones en la susceptibilidad individual a los dos compuestos están completamente correlacionadas o son paralelas. Quiere decir que el comportamiento de ellos es muy similar. Si las proporciones relativas de los componentes se conocen, se puede predecir directamente la toxicidad de las mezclas. Entonces tenemos la que es independiente, que tiene la siguiente, que tiene un efecto de totalmente independiente de la otra sustancia y la otra que es similar donde ellos actúan conjuntamente, ¿sí? Ahí terminamos la presentación. No sé si tienen alguna duda, inquietud, nos devolvemos en alguna de las presentaciones. Ustedes me dirán y